Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 17 horas con 59 minutos, un minuto más temprano, Juanito seguramente nos va a cobrar este regalo. Estamos dando inicio al programa del día de hoy, 16 de octubre del año 2023. Programa sin restricciones, el programa del debate, la cultura, la contingencia y la actualidad, sobre todo la actualidad nacional e internacional de la Radio Hoy. Estamos a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Zapping TV. Mi nombre, como dice ahí abajo, es Luis Miguel Retamales y como siempre me acompaña mi buen amigo y estimado profesor don Jorge Araya. ¿Cómo estás, George? Hola Luis Miguel, muy bien, pues muchas gracias por la invitación semanal a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí en Sin Restricciones, pues. Nos tomamos el feriado la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Ah? Aprovechamos ahí de descansar ese día. Pero hoy día retomamos y con una nutrida agenda noticiosa, ¿qué quiere que le diga? Bueno, lo que siempre pasa, siempre nos reímos nosotros que la agenda la pone el gobierno, pero esta vez no la puso el gobierno y No, ocurrió que bastó que estuviéramos con día festivo y se desató lo que va a ser la noticia por los próximos, bueno, ahí vamos a conversar en profundidad si es ujú. por los próximos meses o esto va a ser más o menos corto. Ah, me ha Te acotado. dije, estamos a través de www.radio.cl y también a través del canal 194 de Sapin TV. Dije, hice mención a tu profesión, Jorge, porque hoy día también estamos festejando el Día del Profesor. Así es que en ti mando un saludo a todos los profesores que tuve yo, los que tuviste tú, los que tuvimos en común, los profesores que le están haciendo clase a mis hijas también, familiares que tenemos que son profesores. Yo soy suegra profesora, tengo un tío que es profesor también, bueno, un buen amigo que es profesor como tú. Así que a través tuyo, Jorge, va un saludo a todos los profes de esta larga y angosta faja de tierra. Exactamente, pero muchas gracias, gracias por el saludo, ¿ah? Ya, como yo no estoy ahora trabajando en un colegio, de repente se me olvida esta fecha, po. ¿Ya? Lo más simpático es que el Día del Profesor no es un día libre para los profes. Estamos en el colegio y es simpático que los alumnos ahí aprovechan de expresar su cariño y simpatía, ¿ya? Porque aún el más malo, el más perverso, el más pelusa del colegio, al final siempre igual se va a acordar de su profesor, ¿ah? De ¿Qué alguno más pasó que usted? sea. Usted terminó siendo profe. Es que ahí viene si usted quiere contar la anécdota al tiro, ahí le contamos que yo no era muy tranquilo, era un poquito inquieto en el colegio, y que nuestro profesor jefe, el querido don Oscar Labra Miño, que en paz descanse, ya, que nos dejó un 8 de diciembre, el Día de la Virgen, era muy católico, así que está bien. ¿Ya? Y Jorge, él siempre no así me retaba, po, ¿ya? Y mire que después me convertí en profesor y terminamos siendo, pero grandes amigos, y eso quería señalarlo ahora, entre otros profesores que tengo en mi mente. Dígame, don Luis. él siempre decía, digamos que Oscar Juan Luis Laura Miño. Ese era el nombre completo de Chico nuestro, Labra. el chico Laura, nuestro gran profesor y el símbolo, para la gente que no lo conoce, el símbolo del Colegio Claretiano de la Gran Avenida. Yo siempre dije, cuando se moría el chico, se moría el colegio, y efectivamente, si bien es cierto, el colegio cerró el 2005, Mm. murió el chico y se cerró la puerta definitivamente. Eh, bueno, y él decía que el gran castigo de él terminar siendo colega tuyo. Pero lo decían broma y lo decía con mucho cariño porque siempre fue muy afectuoso don Oscar Labra. A mí Un me decía, recuerdo, a mí me decía don Oscar eso, me decía Jorge, ahora la estás pagando toda, me decía. claro que sí. Claro que sí. Eh, No, pero qué bueno que lo mencionaste, también tenía pensado mencionarlo, siempre, todos los años lo hacíamos. Este es el primer día del profesor con la ausencia del chico, mm, así que vaya un abrazo para su hijo, gran amigo también, por supuesto. Juan para Juan Carlito. Carlos, Ujú. Juan Carlos, y bueno, y para todos los profes también. Fíjate tú que te hiciste una mención a que los profes no tienen el día libre, exactamente, en el colegio de mi hija, las clases fueron hasta las 11 de la mañana y a las Ah, once mira. treinta la dirección del colegio les tenía un ágape, un desayuno, qué sé yo, algo que sirva para la Una escuela. cosita poca, Y claro. obviamente cada curso ahí le hizo alguna agasajo. Pero a raíz del día del profesor, ¿qué tenemos para hoy día, don Jorge? ¿Algo había preparado usted? ¿Una idea tenía usted que ya la esbozamos
Pero por supuesto, vamos a invitar a todos nuestros amigos auditores y televidentes, ¿no es cierto?, que nos escriban, ¿no es cierto?, al programa ahora ya, y cuéntenos, pues, quién fue el profesor que más nos marcó, cuál fue el profesor que más recuerdan, alguna chascarro, anécdota con algún profesor, o tal vez ellos, profesores, tal vez cuenten su chascarro, ¿ya? Mire, compartan con nosotros durante todo el programa, ¿ya? Y van a tener la posibilidad, igual que nuestro amigo, que se ganó este libro hace 2 semanitas atrás. ¿Quién se ganó este libro, don Luis? Don José Encina, gran amigo que también aportó con sus comentarios a la discusión, a la conversación de hace 2 lunes. De hace 2 lunes. Entonces, aquí está tu libro, José, Pepe para los amigos, ya te está esperando, así que te lo vamos a hacer llegar. Pero nuestros amigos que quieran comentar acerca de sus recuerdos acerca de sus profesores, ya, o su propia experiencia, aquí tenemos otro regalo, ya, otro libro de regalo. Es Alfred Jelinek. El libro se llama Los Excluidos. Es una novela ya que se basa en la vivencia de unos jóvenes en la posguerra de Austria. Estamos en la Austria después de la Segunda Guerra Mundial, ya, y estos jóvenes ahí están delinquiendo en las calles de Viena y bueno, y todo un submundo ahí que describe muy bien Alfred Jelinek en esta novela. ¿Por qué traje a Alfred Jelinek? Porque es premio Nobel de literatura. ¿Ya? Creo que fue el 2005 o 2006, no me acuerdo ahora. Ya, pero por ahí. ¿Ya? El premio Nobel de Literatura. Y es porque hace poquito dieron el Nobel de Literatura, pues, la semana pasada, ¿ya? Y se lo ganó un noruego, ¿ya? John Fosse. John Fosse. Yo me O sea, ilusioné, Luis, mira. va a tomar un bus y lo va a ir a buscar. Eh, claro, yo me emocioné, don Luis, porque habían dicho que en la terna estaba ahí un poeta chileno, Raúl Zurita, pero al final no salió ni por los palos, pero bueno. Ya. En Jorge, una de esas, quién sabe. Pero ya saben, amigos, compartan su recuerdo de sus profes y aquí pues, pueden ganar al final del programa este libro de la Premio Nobel de Literatura, Alfred Jelinek, Los ¿cómo se llama el Excluidos. libro? Por favor, Los Los Excluidos. Excluidos. ¿Sabéis de quién me acordé? A ¿De quién? propósito de eso y la historia que narraste. A Y ver. también a propósito, profesor, porque también te iba a hacer esta pregunta. A ver. Eh, Grandes profesores que hemos visto en el cine. Y me acordé de don Sidney Poitier en Al Maestro con Cariño. Pero por supuesto, qué gran película, ¿eh? Sí, y el tema, por la Ese canción de tema Lulú. también, ¿Eh? también eran los excluidos, algo así como los marginados a los cuales le hizo clase Sidney Poitier. Y el otro que me acuerdo también fue el Ujú. gran Robin Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos. Qué gran película. Capitán Y o mi salieron capitán. grandes actores de ahí también, porque estaban cabritos ahí. Sí, Un Ethan Ethan Hawke, por Hawke, ejemplo, claro, salió Ethan de ahí. Hawke, claro. Sí, y los ¿Algún otro versos ahí, profe que se los te versos venga? de Will Whitman, ahí, oh capitán, mi capitán, ¿te acuerdas? Yo tengo otro Claro. profe, tengo un profe más viejo, más antiguo, que a lo mejor usted no se acuerda de esta película. No, Es no una fue. película muy antigua, pero tiene un remake. El remake lo hizo Peter O'Toole y Petula Clark. Mira, yo me acuerdo del remake. La película se llamaba Adiós, Mr. Chips. ¿Te acuerdas de esa, no? Ah, no la he visto. El título me es Adiós, conocido. Mr. Chip, claro, un profesor británico, pero muy británico, ya, y se enamora, pues. Entonces ahí como que toda la flema británica como que se le da el carajo cuando se enamora de esta mujer maravillosa, bonita, alegre, que hace Petula Clark. En la novela original, pues una novela que le dieron al cine, está ambientada en la Primera Guerra Mundial, ya, pero la versión que yo vi, ya, con Peter O'Toole, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero la historia es la misma, ¿te fijas? Y ahí teníamos otro profesor. Ay, mire, me acordé de un profe más, de otra película más. Voy yo primero. Usted primero, vaya. A Usted primero. propósito de profesores británicos, me A ver, acordaste. Me ya. acordé del profesor de la escuela de The Wall. También. Oye, mire, ya que te acordaste de los británicos, los fanáticos de Harry Potter, ahí tienen hartos profes para entretenerse. Ah, Todos los profes que ha tenido Harry ahí, ¿no es cierto? Ya, algunos ya fallecieron, algunos de los actores ya que han hecho. No, ¿sabes de cuál me acordé? Me acordé vale. de una historia muy antigua que mi papá me acuerdo que la comentaba siempre. Es una película con Marlene Dietrich, mira, que se llama El Ángel Azul. No sé si la has visto esa. Es como el año 30 esa película. No, a El lo mejor Ángel la vi, Azul. pero me acuerdo también del título. Sí, me Sí, acuerdo del título. y también una novela, pero que le dieron al cine. Y esta novela se trata de un profesor alemán, muy prusiano, muy nacionalista, ¿no es cierto? Que va por ir a buscar a sus alumnos a un cabaret de mala muerte, conoce a una bailarina, una cantante del cabaret, y se vuelve loco por ella. Ya hasta ahí le llegó la docencia al profe. Una película terrible, o sea, dramática, ya, con la Marlene Dietrich cantando ella, ¿ya? Un clásico. ¿Ya? Entonces, mira, ahí tenemos hartas películas de profe, ahí, así nomás. Algo más contemporáneo, Jorge, ¿te acuerdas? Algo A más ver, de cine sí, me moderno. acuerdo una Miguel, con Michelle Pfeiffer.
Mentes Alteradas, Ah, Mentes Alteradas creo que se llama, con Michelle Pfeiffer, que es una película en no la donde, conozco. que un caso real, es de una profe que llega ahí a un barrio donde el colegio son latinos, negros, gente excluida, puros jóvenes excluidos, y todos, pero malos, pues, o sea, pandilleros y toda esa onda, y ella se da el trabajo ahí de rescatarlo, ya de enseñarle, y al final estos cabros terminan teniendo buenos puntajes y entrando a estudiar buenas carreras y dejando los delitos de lado. Es una película notable, porque más encima Michelle Pfeiffer, flaquita, rubia, chica, al lado de todos estos compadres se veía, pero mínima, y sin embargo se impone ella, se impone. Es buena película, esa es como del 90 y algo ahí, nuestro amigo Miguel del cine nos podría ayudar. Sí, seguramente Miguel va a Sí, estar esa es más apoyándonos, sí. contemporánea. Oye, hay películas simpáticas también de profes, pues, hay una que es de una pelea, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es la gran pelea, algo así. Que se trata de dos profes que van a pelear al final, después, terminando el año, el último día de clase, se van a encontrar en el patio a pelear, los dos colegas. Es una Ah, comedia, por no. supuesto, ya, pero. Y bueno, y todas estas películas de adolescentes que hacen maldades, siempre te has fijado, son en colegios, pues, y los profesores son las Ah, víctimas de sus bromas. hay una película de Danny DeVito, mira lo que me voy a acordar. A ver, Una comedia de Danny ya. DeVito, donde hace de profesor, creo que de un regimiento, y que fíjate tú cómo son las cosas. Él le hace a un grupo de conscriptos, De digamos, conflictos, claro. del ejército estadounidense, también medios rebeldes, los chicos medios marginales, Los y Juanes, pues. termina, ¿sabes qué? Gracias a esa película yo conocí esa, digamos, ¿cómo llamarlo, Jorge? Ese trozo de la obra de Shakespeare de Enrique V, Ah, eh, claro, de la batalla de Azincourt, del día de de San la Crispín. batalla, claro, la batalla de San Crispín. Y no me acuerdo Esa, cómo se llama la película, pero en esa película, Danny DeVito, como profesor sería aquí el lenguaje, les claro, enseña, los acerca a Shakespeare claro. y enseña ese pedazo, ese trozo de la batalla de San Crispín. Mira, pues, Es precioso, es sí. precioso ese trozo de la obra de Shakespeare. Mira, como de una comedia, uno puede acercarse a algo que no conocía. De hecho, me acordé de otra comedia bien brutal, sí, porque ¿te acuerdas de John Belushi, un cómico, un comediante norteamericano? Es uno que salió en la película Los Hermanos Caradura, por ejemplo. Sí, Y claro. en muchas Uno comedias más. de los que bailaba. Exacto, sí, y no me acuerdo del otro que era muy con los lentes oscuros, era muy simpática. Esa película es genial. Pero este Belushi era súper loco y hay una película que se llama Escuela de Animales, que es una comedia, ¿ya? En donde es un colegio donde estos compadres hacen pero cada barbaridad y maldad, pero al final terminan todos licenciándose, pues, o sea, ¿para qué te digo? O sea, en el fondo, estas películas norteamericanas siempre tienen su moraleja al final. Pese a todas las pelucerías que hagan los chiquillos, al final nunca nos olvidemos que son eso, son chicos, pues son jóvenes, ¿ya? Están con Bueno, todas las hormonas locas y bueno, no los haremos nosotros. Así pero que, de todas ¿sabes? las que hablamos, Me yo, acordé, en lo dime, a ver, personal, Jorge, ¿sí? dale, 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 No, es dale. que me acordé de una película, de una serie y de un profe muy notable en la serie, que la gente debería verla si no la ha visto, se la recomendamos al tiro. Merlí, serie española, ¿ya? Catalana en realidad, ¿ya? Donde un profesor de filosofía hace de la suya en un colegio. Y digo hace de la suya porque Merlí no solo hace clases, sino que también es un galán con las profesoras ahí, ¿ya? Y termina siendo súper compinche con los alumnos. Mira, la serie es notable porque cada capítulo Merlí toma a un filósofo y lo explica. Entonces, bueno, la mejor manera de aprender filosofía, sí, súper didáctica, entretenida. De todas las películas que hemos hablado, yo me ¿Sí? quedo con La Sociedad de los Poetas Muertos y con Al Maestro con Cariño, Yo me, definitivamente. yo me guío con el maestro con cariño porque, mira, cuando estaba estudiando pedagogía, mi señor padre, que le gustaba palanquearme, me decía, mira, eso te va a pasar a ti, eso te va a pasar a ti, y le daba con eso. Y yo decía, no, 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 nunca me va a pasar, no, no me va a pasar esto. Bueno, me tocó trabajar en muchos colegios en donde fue casi calcado lo que le pasaba al personaje de Sidney Poitier. Jóvenes agresivos a veces, problemas conductuales, problemas sociales, te fijas, o sea, y todo el cuento, pero al final uno si se mantiene en su rol de profe, termina ganando el partido. ¿Ya? Y los chiquillos, puede que en ese minuto no, ¿eh? Pero a mí me pasó con los años encontrarme con exalumnos muchos años después que me dieron la gracia, ¿ya? Por haber sido tan pesado a veces. Porque yo en el minuto era, pucha, que es mala onda, profe, pero con los años me decían, profe, gracias a eso usted nos dio contención. Y le agradezco eso, pues chiquillos, pues, si alguno me está escuchando. Sí, Ah, qué bueno que exista ese recuerdo. Don Jorge, pero bueno, usted dígame, como profesor ah, quería hace rato colocar un tema, no dígame. hace rato, pero de que está ocurriendo el tema, usted lo estaba pidiendo.
es lo que está pasando en Gaza, Jorge. Ujú. Me gustaría que conversáramos de eso en una forma lo más sencilla posible, lo más, ¿cómo llamarlo? Lo más simple, en el fondo, porque tú sabes, aquí uno se va enredando con los datos que te van entregando, con la fecha que te van Claro. diciendo, con Mm. cómo nació el proceso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo interesante es un barniz de cómo llegamos a lo que estamos. Pero antes de eso, ya me está escribiendo don Jaime Reyes, ustedes ya están sintiendo el espíritu. Claro. A ver, ya Vamos a nos va a leerlo. contar Jaime, ¿eh? Dice Jaime, a ver, que lo está escribiendo todavía. En tercero medio me puse fiestero y quedé repitiendo. Uf, El año siguiente le quedó gustando, pues. las primeras notas iba por las mismas. Y me llama mi padre jefe, mi profe jefe, el pelado Díaz, y me dice, de Plaza Italia hacia arriba hacen líderes, para abajo empleados. ¿Qué quiere ser usted? Y me cambió la vida. Corto y Mira, preciso, profe, corto y preciso. oye, es eso interesante lo que dice Jaime, ¿eh? Yo creo que todos tenemos un recuerdo de alguna frase que te hizo clic y te dejó marcando en algún momento o te marcó algo. Mira, yo sé que tú te vas a acordar de esto. A ver. ¿Cómo yo conocí a Pink Floyd? Gracias a un profesor de semántica. Ah, mira, en la universidad, en el instituto. Claro, cuando yo estaba estudiando comunicación, Ajá. llegó un profesor de semántica y nos puso The Wall. Y a mí ¡paf! Mm. Se me abrió Pink Floyd, se me abrió el mundo, me cambió mis prejuicios que habían, tú sabes, los prejuicios que uno tenía de Lolo, música de marihuanero, aquí y allá, qué sé yo. Con la película, ¡paf! Se me abrió. Claro. Y también de haber frases como la que nos está diciendo Jaime, o sea, imagínate, de Plaza Italia para arriba, hacen líderes, y para abajo, empleados. ¿Qué quiere ser usted? George, ¿te Bueno, acordáis de algo tú? sí, pero me estaba acordando de una talla más que una frase así notable. Me acuerdo que una vez que hicimos una maldad terrible, ya, pues, como en segundo mes tenía que haber sido, fue don Oscar Lara, nuestro profesor jefe, nos retó, ¿no es cierto? Nos llamó la atención. Y te acuerdas que él era muy católico, ¿no es cierto? Entonces de repente en su perorata nos dice, y recuerden jóvenes, que con la vara que miden serán medidos. ¿Eh? Y yo me paro y le digo, con una de este tamaño y le hago así, pues, y me mandaron al suspendido. Y todos muertos de la risa porque ustedes potenciaban mi mala conducta, pues, si se reían de las tonterías que hacía. No, sí, la culpa es del ambiente, eso está Claro, claro. el entorno, el entorno y ¿cómo se le decían? Los malos, ay, se me olvidó ya más, bueno, mal ejemplo. Pero mira, La mala influencia. la mala influencia, Porque claro. bueno, pero tú te empezaste a juntar con mala influencia después, cuando saliste de cuarto. En realidad, ¿no es cierto? El joven del callejón ahí, pues, ¿ah? No, ¿Qué no, quiere no. que le Yo diga? creo que tú te juntaste con mala influencia antes. No, Después pero de mira, cuarto, como que saliste a la vida. ya que estamos acordando del profe, bueno, don Oscar Lara, ¿no es cierto? Ahí en un pedestal el Cairo, ¿qué quiere que le diga? Po? Porque siempre les digo lo mismo, fui mi profesor jefe, me peleamos harto en el colegio, pero después se convirtió en un amigo, ¿te fijas? O sea, ya era más que un profe. Ya, y en el verano, este verano, falleció don Raúl Rojas, ¿te acuerdas que te lo comenté? Que tal vez muchos Sí. no lo recuerden de nuestro curso, porque lo tuvimos un puro año nomás. Pero ese puro año que no hizo clase, a mí el caballero me marcó. Nos mandó a hacer una carpeta de Roma, me acuerdo, ¿no? De historia de Roma. Nos dio todo el temario, había que hacer la carpeta. Yo no alcancé a terminarla, pues me saqué como un 4, me acuerdo que llegué a la mitad, no, eran muchos temas. Que la República, que el Imperio, que las conquistas, que Julio César, eran muchas cuestiones. Ya, y bueno, yo flojito que era, ya, me saqué un 4. ¿Ya? Nuestro amigo común, ¿te acuerdas, don Rodrigo Bilbao? No la entregó nunca y la terminó. Y después que la entregó como a las 2 semanas después, igual le pusieron un 7 y me acuerdo que todos reclamamos por la injusticia, porque todos la entregamos en el plazo y nos sacamos la nota que nos teníamos que sacarnos. Y el patudito tuvo esa ventaja. Pero lo más simpático no fue la carpeta de Roma, sino que fue que a partir de esa tarea que nos dio don Raúl Rojas, ya me metí a estudiar, a leer sobre Roma. Po. Me di cuenta que tenía libros en mi casa que me servían. Después seguí leyendo, después salí del colegio, entré a la universidad y seguí estudiando Roma, ya, y por eso es que ahora paso pensando en Roma. Todo el día. Como se descubrió en las redes sociales. No es chiste, claro, cómo dieron cuenta en las redes sociales. No, bueno, te digo, yo te Oye, lo pero sin- quería contar porque Don Ron Rojas también él hizo un cineclub y fue muy importante en ese cineclub, impactó a muchos de nosotros, sí, yo varios también amigos. tengo buenos recuerdos Claro, de... A mí el profesor que me hizo entender matemáticas, que Alejandro Russo, una cosa claro. imposible, era imposible, me hizo entender la matemática y me hizo que me gustaran. Era buen profe, Y sí. también
también hubo influencias negativas, profesores que recuerdo en forma negativa, no los voy a nombrar porque no vale la No, pena, ¿para no, no qué? Pues estamos si en esa hoy cuestión, día estamos recordando pero los buenos, sí, profe. sí hay profesores que han sido malos y que afortunadamente, creo yo, no me han dejado esa huella, sino que pasaron, se fueron quedando en el camino. Así que recordamos a los profesores buenos. Exacto, y también las tallas, las tonterías que pasaban con ellos. Por eso que invitamos a nuestros amigos, así como ya tenemos un testimonio ahí, así que deben haber muchos más, pues, ya, porque todos tenemos Claro, mucha historia en el colegio y también, y como tú señalas, también en la universidad, ya, o en otros ámbitos, ya, o incluso, imagínate, tú sabes que yo he hecho clases de adultos, pues, también trabajé un tiempo haciendo clases de adultos, recuperación de estudio en empresas, etcétera, ya, y también ahí tuve, digamos, anécdotas simpáticas, ya, porque al final la gente agradece. Siempre hay que agradecer cuando alguien se toma el tiempo de explicarte algo. Porque enseñanza no necesariamente repetir algo, sino que a veces uno aprende simplemente conversando, ya, por el ejemplo, no sé. Así que es interesante esto de los profes. Así que, sí, es muy interesante. Eso lo que dijiste tú, siempre hay como algo que se dieron el tiempo, el minuto, el instante, para hacerte esta marca, tal como la dice Jaime Reyes. y yo también Miguel, podría señalar a colegas profes también que han sido importantes, que les tengo un gran cariño. ¿Qué dice don Miguel? Miguel apareció. Dice Luis Miguel dentro del hotel, hace mención a nuestra organización de hoy día, Ah, ya. se parece al cara a cara, entrevistando al profe. Aquí estamos entrevistando al profe, entonces, Claro, en aquí. cara a cara. Uh, A lo Tomás Cox. claro. Feliz día al profe, dice Miguel. Gracias, Miguel. Ahí Ya, estuvimos San Miguel, sí. recordando películas donde hubiera sido un aporte. Jorge, mira, sabes que nos quedan 10 minutos. Yo creo que A ver. dediquémonos a conversar un poquitito de otros temas antes y en el segundo bloque hablemos de lo más extenso, que es lo de Israel y lo Sí, que por está ocurriendo supuesto. en O sea, estos o sea, momentos de ahí. hecho, de hecho, contémosle a la gente que siempre nosotros tenemos la efeméride, ¿no es cierto? Y contémosles que Sí. la efeméride que teníamos para el lunes pasado, que justo fue feriado, eran los 50 años de la guerra de Yom Kippur, po. Y mira, esa misma fecha, 50 años, motivó el ataque que vamos a comentar ahora, en un ratito más. Así Mientras que, tanto, podríamos comentar que el presidente Boric, ¿dónde después de andamos? 35 horas de viaje, no de vuelo, de 35 horas de viaje, Ujú. llegó por fin a China. ¿Eso es por qué? Porque el avión que tiene la Fuerza Aérea es un avión de rango reducido, digamos, entonces tiene que hacer muchísimas escalas. Y por fin llegó a la China, está en visita oficial en estos momentos, creo que hoy día llegaba a Beijing, había llegado, no me acuerdo a qué provincia en realidad, Jorge, que incluso yo hice un comentario interno en que lo está recibiendo un funcionario de tercer o cuarto nivel, a la cantidad de funcionarios que debe tener China, Un mandarín obviamente no como cualquiera. en Chile. No como en Chile, que te acordás que antes incluso el presidente recibía a los dignatarios que llegaban, Sí, po. dependiendo del nivel que fuera. Bueno, ahora cuando llega un presidente, o sea, el más alto nivel de un país que viene de visita, los que van son los personajes de director o directora de protocolo, y si cuando es mucho, va el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, eso es lo que ocurre en todos los países del mundo, pero a pobre Boric, si fue ni siquiera llegó a Beijing, imagínate quién lo habrá ido a recibir. Claro. Pero yo he visto al presidente en las noticias, lo he visto muy alegre, muy entretenido. Hoy día anduvo visitando la muralla china y la ciudad prohibida. ¿Ya? Hicieron anuncios también, se anunció que iba a haber una empresa china que iba a hacer baterías de litio en Antofagasta, dando más de 3.500 empleos. ¿Ya? Todo risa, pura sonrisa, toda sonrisa. Y la guinda de la torta, la reunión que va a tener con el líder Xi Jinping. Pues, ¿eh? Así que, Lo que yo te quería, bueno, hizo una clase magistral en una sí, universidad, le habló a los jóvenes chinos de esa universidad, ya ni me acuerdo el nombre que era, porque es no, yo nombres que son tampoco. impronunciables, Impronunciable. pero me llamó la atención, Jorge, la semejanza, la similitud en que se quiere, yo creo que esto en política nada es al azar, que se le quiere dar al gobierno de Boris con el gobierno del presidente Allende. Porque Ya, inmediatamente después de haber visto a Boris hablándole a la universidad, a los universitarios chinos, me acordé de Allende en la Universidad de Guadalajara, ¿no fue? Donde hace ese tremendo discurso eh, histórico, reconocido Urbi et Orbi a los jóvenes en la Universidad de Guadalajara, ¿no es cierto? ya, sí, sí. ¿Sí o no? Eh,
Sorry, que justo estaba leyendo un mensaje que me llegó. Sí, en la Universidad de Guadalajara. ¿Eh? Claro que sí. Bueno, ahí fue la semejanza que te quiero decir que con todas estas cuestiones, con estos viajes y con estas cosas que hace de repente el presidente. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Creo yo, Jorge. Ya fue a China Lula, Ujú. estuvo en China el presidente Fernández de Argentina, Ajá. estuvo en Chile Nicolás Maduro hace muy poco, hace tres Sí, semanas. sí. Ahora está Boric. Los chinos están invirtiendo fuertemente, fuertemente se metieron en Argentina, fuertemente están metidos en Brasil. Ahora lo que acabas de mencionar tú, se van a meter con el litio, ¿qué es lo que andan buscando en realidad? Se van Claro. a meter con el litio en Chile. Están buscando expandir sus inversiones y están buscando aterrizar en América Latina. Sé que ya lo hicieron, mejor dicho, aterrizaron en América Latina. Recuerda tú que tienen los BRICS, tienen Ujú, un banco de desarrollo, que debería ser, ellos quieren hacer la competencia al Banco Mundial, tienen un banco del desarrollo cuya presidenta o máxima autoridad no es ni más ni menos que la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. ujú, Entonces, los chinos están instalados ya en América Latina, en unos países más, en otros países menos, y Chile yo había notado que se estaba quedando un poquito atrás en lo que es la influencia china. Lo que puede ser bueno puede ser malo, depende. Toda esta cuestión siempre va a haber dos miradas de forma de verlo, digamos, ¿no es cierto? Pero los chinos también, a través de BRICS, están generando una, una muy fuerte influencia en lo que ahora le llaman en el sur, que es lo que era el tercer mundo, ¿no es cierto? ujú, O los países no alineados. claro, Recordemos también que no hace mucho tiempo hicieron gestiones para lograr el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países que no se encontraban, como Irán y Arabia Saudita. claro. Y ahí estuvieron mediando los chinos. Se ofrecieron como mediadores en la guerra entre Rusia y Y Ucrania. Ucrania. Ujú, Hoy día el mundo está expectante qué van a hacer los chinos respecto a lo que vamos a hablar después, de lo que está ocurriendo en Israel en estos momentos. ujú. Pero yo creo que lo fundamental de esta visita que está haciendo Boric a la China es justamente un guiño a ellos diciendo, aquí estamos, no nos dejen de lado, no nos olviden, porque, bueno, hace rato que se están transformando en la potencia número uno del mundo, dejando en segundo lugar a los estadounidenses, ¿no es cierto? Sí, de hecho, el otro día vi una noticia que desagradable sorpresa para los Estados Unidos. ¿Ya? Unas fotografías satelitales descubrieron de que ahí en el desierto de Gobi, parece que fuera, ¿ya? Encontraron una serie de silos atómicos. Se suponía que China tenía un número reducido un número X de ojivas nucleares, pero con este último descubrimiento de esta fotografía de espía, parece que China hace rato que estaba aumentando su arsenal y sorprendiendo a todo el mundo. Mira, y esa es la parte militar, ¿no? No, oye, lo que tú señalas, quería no repetir, sino que reforzar la frase o las ideas que dijo el presidente Boric. Él habló hoy día, yo lo estaba escuchando la noticia de la tarde, habló de que Chile era un país que daba confianza para invertir. ¿Por qué daba confianza? Porque Chile es un país serio. ¿Por qué es un país serio? Porque es un país que tiene normas claras. ¿Ya? Y reiteró varias veces el mismo concepto. País serio, normas claras, inversión. O sea, invitando a los inversionistas chinos. ¿Ya? Sonaba un poquito hasta como redundante, o sea, como, oiga, por favor, vengan a invertir, vengan a invertir. ¿Te fijas? ¿Ya? Lo que tú señalaste ahora de esa reunión con los estudiantes, sí, por supuesto que todos pensamos igual que tú, hicimos el tiro, el parangón, ya de cuando Allende dio su discurso ante los estudiantes en México, ¿ya? Y sobre todo por lo que les dijo Boris, no sé si te fijaste que una parte les dice No. que mantengan la rebeldía, que siempre sean Ah, rebeldes. ¿Te fijas? Porque la rebeldía es lo que nos motiva al cambio, a salir de la inacción. O sea, un mensaje, entre comillas, revolucionario. ¿Te fijas? Ahora, si tú me preguntas a mí, yo en todo esto que estaba viendo de Boris en China, ya descontando toda la anécdota de las 35, 36 horas de viaje, ya esto ya va a quedar para la anécdota nomás y otras discusiones, ya es como, ¿sabes lo que yo sentí? Que los chinos están observando a Boric, están evaluando a Boric, por eso lo han ido poniendo por etapas, ¿sí? Primero con la charla al estudiante, después lo llevaron a la empresa no sé cuánto, después lo pasaron por la muralla china y al final se encuentra con Xi Jinping, o sea, cuando Xi Jinping se entreviste con Boric, los chinos le van a presentar, hace un tremendo informe, este es el presidente de Chile, sus características, o sea, lo han desnudado, le han hecho todos los análisis había por haber, o sea, estos chinos no han puntado sin hilo. ¿Te fijas? Y yo creo que Boris está consciente de que está casi pasando un examen, una evaluación,
casi como un postulante en una empresa, una cosa así. Es la sensación En que todo me da. caso, Jorge, Mm. en todo caso, sí, tiene lógica lo que estás diciendo, pero en el protocolo chino, los dignatarios extranjeros que se reúnen con el presidente chino, es la última fase de su viaje donde se reúne con el presidente. Hay que Ah, recordar dos cositas, en que, y Boris lo dijo, Chile es el país de América Latina que tiene relaciones diplomáticas con China desde hace más tiempo, exacto. más de 50 años de relaciones diplomáticas con China. Si no me equivoco, Jorge, no, son cerca de 50. Si no me equivoco, las relaciones entre Chile y China se establecieron durante la dictadura militar, durante los primeros años de la dictadura militar. Porque tenían Y eso, un enemigo común en ese tiempo, tú lo dijiste cuando lo hablamos en su momento. la Y Unión el enemigo Soviética. común Claro. era, claro, recordemos que el comunismo maoísta estaba en China y el Ujú. comunismo marxista-leninista era el que estaba en la Unión Soviética, y el enemigo, los humanoides, eran los marxistas-leninistas, pues, no los Claro, maoístas. no los chinos. Y lo otro, Jorge, y con Ujú. esto nos vamos al, ¿A primer al corte? corte comercial. Los chinos están, y por qué fue la charla en la universidad esta, fue porque Boric es un presidente que nace de las revueltas estudiantiles, actualmente el presidente más joven que hay en el mundo, pero por poco tiempo. ¿Por qué? Lo va a contar a la Porque vuelta, va a imagino. asumir, lo vamos a encontrar a la vuelta, pero va a asumir en Ecuador el presidente más joven del mundo, que tiene 35 años, el señor Novoa. Vamos entonces a un corte comercial y vamos a volver con lo que pasó en Ecuador ayer, y vamos a hablar de Israel también y lo que está pasando en Gaza. Y también vamos a hablar de las futuras elecciones en Argentina, que son el próximo domingo. Vamos y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, sin restricciones, 18 horas 37 minutos del día 16 de octubre del año 2023. Jorge, ya tenemos otro aporte. A ver, Oye, a todos nuestros auditores, estos aportes son durante todo el programa, no es necesario exacto. durante el primer bloque. Usted Todo el manda un programa. aporte, un recuerdo de algún profesor que le haya marcado y se va a ganar este libro que se llama que no alcanzo a ver bien, Jorge. Los excluidos de Elfriede Los excluidos. Jelinek, premio Nobel de Literatura ella. Entre quienes manden sus aportes, vamos a sortear este libro. Clara Araya, ¿usted la conoce? Me suena. De profesora parece que. Sí, nos manda un aporte. Voy a leerla. A ver, Ya sé que es tarde para enviar mi recuerdo. No, para nada. Sí, de todo el todo programa. el Todo el programa. programa. Hasta el tercer bloque, hasta las 19:30, podemos estar recibiendo aportes. Dice, debo hacerle honor a mi primera profesora, la madre María Hurtado. Ella era novicia aún cuando me recibió en kinder en el colegio Corazón de María. Corazón de María en la calle San Nicolás, en la comuna de San Miguel. Ella tuvo la paciencia que le nacía de su profunda vocación religiosa y docente. Ella logró entender y cuidar a una pequeña hiperkinética, pero muy despierta y que gustaba de aprender. Sí, me consta que es hiperkinética y despierta. Ella recibió a mi hija Javiera también en kinder, pero hartos años después. Su vocación de amor estaba intacta. La mejor profesora de vida que una persona puede tener. Un profesor debe saber mucho de sus materias, pero si no ama al ser humano en su versión más vulnerable, de nada sirve. Gracias, Madre María Hurtado. Bonito. Yo creo que la Qué Clary está bonito. en el clavo cuando habla de profesor de vida. Grafica un poco lo que dijimos antes, Jorge, ¿eh? Porque hay profesores que, como bien dice ella, son secos en su materia, pero no saben entregar nada más, pasan como lo que son. Ah, tú un profe, como tú te acordarás del Como profesor un de aquí, de experto, allá, de no claro. sé quién. Pero yo sé que hay compañeros nuestros que se marcaron con el profesor de educación física, con el Memo, Agustín Por Ley. ejemplo, claro. Hay otros que se marcaron con el profesor de castellano, Don Juanito Juan Illanes, Yáñez. Ujú. ¿no es cierto? Hay Sí. otros de otras generaciones nuestras que se marcaron con el profesor Soto, de historia. Don Eduardo Soto, claro. Nosotros hemos estado hablando de Oscar Labra. La Clary habla de la madre María Hurtado, la religiosa. Denominador común de todos es que fueron más allá que ser simples o muy profesores. Fueron más allá de eso, fueron maestros de vida. Me acuerdo que un amigo mío, Zamora, al Memo le decía, maestro. Maestro, Y ahí claro. está un poco la palabra. Gracias, Clary, por el aporte. Dio en el clavo, en el fondo, lo que queríamos nosotros recibir y queríamos reconocer en los profesores que nos fueron marcando. Así que ya saben, chicos, si quieren seguir aportando, van a participar por un libro al final
del programa. Así que muchas gracias por sus aportes, bienvenido sea durante todo el programa. Estábamos hablando, Jorge, De lo que pasó en que, Ecuador. que ayer fueron las elecciones en el Ecuador, exactamente. Y salió elegido, bueno, ayer fue la segunda ronda, ¿no? Salió elegido el candidato Daniel Noboa, del partido de la agrupación Acción Democrática Nacional, con el 51.9% de los votos, prácticamente el 52%, para redondearlo, ¿no es cierto? Claro. Y derrotó a la candidata del correísmo, de el partido, déjame, se llama Revolución Ciudadana, que es la señora Luisa González, que sacó el 48.10% de los votos, 48% de los votos prácticamente, entonces 52 versus 48, hubo 4 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Y en primera ronda, la candidata Luisa González había ganado, había sacado el primer lugar con el 33.61%, pero no le alcanzó para obtener la mayoría absoluta y por lo tanto hubo que ir a la segunda vuelta. Y tal como ocurrió el año 2021 en las elecciones inmediatamente anteriores, todo el resto del conglomerado político ecuatoriano se unió en contra del candidato que apoyaba a Rafael Correa, el candidato del correísmo. El año 2021 fue el actual presidente, Guillermo Lasso, quien sacó 52.36% de los votos en la segunda ronda, es decir, redondeando hacia abajo un 52%, Claro. derrotó al candidato de la Unión por la Esperanza, era el conglomerado que se llamaba el señor Andrés Arauz, que era el candidato del correísmo, que sacó entonces el 47.64% o un 48%. Calcado, Igualdades porcentuales, pero sí, calcadas. Increíble. Tengo un amigo, Abel, que siempre nos escucha, que ayer me iba relatando por el WhatsApp los resultados, como iban, y la primera votación, los primeros conteos ya me decían calcado a lo que pasó hace 4 años, perdón, hace 3 años, calcado a esto. Es decir, prácticamente todo el proceso fue muy calcado, y también en aquella ocasión, para que saliera Guillermo Lasso, el actual presidente, los candidatos se unieron en contra del candidato del correísmo. ¿Quién es Daniel Noboa, Jorge? Sí, Daniel eso te Noboa, iba a y preguntar. bien nos decía Juanito, nuestro radiocontrolador, y gracias por el aporte, nos decía, es hijo de una de las familias más ricas del Ecuador, lo bueno es algo que está diciendo, es un empresario bananero, la familia es una empresariado bananero, y él es el candidato de una derecha. Ayer escuchaba yo a algunos analistas ecuatorianos, una derecha no tan ideologizada como la que podría ser la de Guillermo Lasso, por ejemplo. Es una derecha más bien, sin ser descalificativo, esta vez en el término populista, en que piensan que no tendría, en el caso de Daniel Noboa, problemas en llegar a acuerdo con representantes del grupo correísta Revolución Ciudadana para gobernar en las regiones del interior del país, del interior del Ecuador. Revolución Ciudadana tiene mayoría en casi todo el Ecuador. Es decir, va a tener que gobernar necesariamente en conjunción con el grupo de los correístas, y como te decía, algunos analistas decían que Noboa no es tan ideologizado, de tal manera que podría llegar a acuerdos con estos grupos para lograr la gobernabilidad del país. Recordemos que este país ha caído en un desgobierno prácticamente desde Lenín Moreno hasta ahora Guillermo Lasso. En este país asesinaron a un candidato a la presidencia en las elecciones de primera ronda, Claro. que fueron llevadas a cabo hace un mes, algunas semanas solamente. Los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda, este señor Noboa, candidato el presidente electo, y la señora Luisa González, fueron a votar con chaleco antibalas, Jorge. Con chaleco antibalas. O sea, esa cuestión aquí en Chile, afortunadamente, y espero que nunca lleguemos a una situación como esa. Antes de esto, hace algunos meses, habían asesinado a un alcalde de una ciudad que es Manta, creo que es Manta la ciudad, que es una ciudad así muy en tamaño, es como La Serena. Asesinaron al alcalde de una ciudad importante, de una capital regional, por ejemplo. Es una cuestión que uno no pudiera lograrla entender, Jorge. Entonces, Ecuador es un país que realmente, de ser considerada, y lo conversamos también para la primera ronda, considerada en muchos aspectos la Suiza
de Sudamérica, que tenía vecinos muy convulsionados como Colombia y que Ujú. nunca había permitido que permearan sus fronteras todas estas influencias colombianas. Bueno, desde 6 años a esta parte ha ido cayendo cuesta abajo en la rodada, como se dice, y se ha transformado en un país inseguro, un país donde se carece de gobernabilidad. Acuérdate tú los motines que hubo en las cárceles hace también un año, más o menos, la crisis que hubo para la pandemia, Jorge, un pésimo manejo de la pandemia, donde los muertos estaban en las calles, no sé si tú te acuerdas, Me eso fue acuerdo. durante el Sí. ¿De gobierno Lenin? De Lenin Le- Moreno, Lenin exactamente. Me estaba acordando precisamente de él. Es como que llegó don Lenin Moreno, le da, ahora que él era candidato de Correa, ¿ya? Se supone que era Era el Delfín de Correa. claro, el delfín de Correa. Y cuando llega Lenín Moreno al gobierno, se saca la careta, ya, digamos, tira, se va por la tangente, rechaza a Correa, ya, y a mí me da la impresión, ya, por las noticias, que a partir del gobierno de Lenín Moreno, es como que Ecuador entra en una escalada, o no, en una caída, no escalada, en una caída, ya, cuesta abajo en la rodada, como dice el tango. Claro, exactamente. Y bueno, y con Lenin Moreno, ahora con el gobierno que lo, que lo siguió, que es Ujú. el actual del señor Guillermo Lasso, Exacto. bueno, tampoco se destacó por hacer muy buena gestión, tanto así que Lo iban a destituir a Lazo. en mayo, Ujú. claro, se había, debido a la intromisión de la mafia albanesa en Ecuador y que ha tenido vínculos con el gobierno de Lasso, le iban a hacer un juicio político en la Asamblea Nacional. Al día siguiente que se supo de esto, Lasso eh, llamó al fin del periodo en un proceso que se llama muerte cruzada y que significa que se disuelve la Asamblea Nacional y se convoca elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias. ¿Para qué? Para completar el periodo. No son por 4 años más en Ecuador. Exacto. Los gobiernos duran 4 años. Es para completar el periodo. Entonces este periodo tiene que terminar en el 2025. O sea, tienen como un El año y medio presidente nomás. nuevo, el presidente electo, exactamente, un poquitito más de un año y medio, pues, Ya. más o menos. Exactamente la fecha no me la sé. No, yo Pero lo leí por ahí justamente nomás. el presidente Lasso, por sus vínculos con la mafia albanesa que se ha metido en el Ecuador, iba a ser condenado a un juicio, llevado a un juicio político y para evitar eso llamó a la muerte cruzada. Claro. Lo curioso es que eh, se repite, como bien dijiste tú, calcado el porcentaje de votantes del correísmo y el porcentaje de votos anticorreístas. ¿Por qué digo esto, Jorge? Y a lo mejor en esto vamos a estar de acuerdo. En la primera ronda uno vota por el candidato que le gusta, Ujú. normalmente. Y en la segunda ronda, la mayoría vota por contra el candidato que no le gusta. Para que no salga. Es más o menos eso, ¿eh? Nos pasó a Mm, nosotros los chilenos, nos ha sí. pasado, y yo creo que pasó aquí también en, eh, en Ecuador. Hasta el momento va un 97,41% escrutado, ellos fueron muy rápidos, muy parecido a lo que pasa en Chile, y Ujú. con ese 97,4% de los votos, casi el 100%, son 52 y un 48 lo que gana el presidente Novoa. Esperemos, fue un triunfo limpio, nadie lo cuestiona, entonces esperemos que tenga un buen desarrollo, que tenga un buen gobierno y que pueda darle gobernanza a ese país, un país muy lindo, un país muy afín con Chile, un país realmente de eso, cuando uno dice países hermanos, yo creo que Ecuador es uno de los países de Sí, los más hermanos que hay con Chile. sí, o sea, desde ¿Tú la has estado allá? independencia. No, desgraciadamente no conozco Ecuador, pero mi compadre, ¿ya? Mi compadre Gonzalo, que ojalá esté escuchándonos, él es de Ecuador, pues, ¿ya? Y gran amigo, muy, muy simpático. Y me encantaría que Ecuador le hiciera honor a su nombre, porque todos saben que Ecuador significa, ya, bien, o sea, tiene la misma raíz de ecuánime, ¿no es cierto? De la mitad, estar ahí justo en la mitad, puede estar la línea del Ecuador. Así que si el país recupera ese equilibrio, por estar justo ahí en el medio, ya sería espectacular. Tengo dos datitos de Novoa que son simpáticos nomás, son datitos, son como para ilustrarnos nomás. Ya, uno que tú lo señalaste por ahí, pero quería recalcarlo. Ya, vamos a tener el presidente de América Latina más joven, 35 Ya, años, ¿ya? Más joven. ¿Ya? Es una del mundo, cosa. ¿ah? O sea, del mundo, o sea que Boris ya Boris ya no es cabro, ya, olvídate.
Ya, Ya es un viejo ya veterano. ahora. Claro, un veterano. Ya, después de la entrevista con el chino y con Xi Jinping, ya un veterano ya, Boric. Así va a llegar de 40 años, ya después de los 35 años de viaje a China. Ah, no, perdón, 35 días, ¿no? Pero bueno. No, y lo otro que nos comentaba Juanito, ahí se lo agradezco y aquí lo encontré, pues, efectivamente, los padres son personas muy importantes. Tú hablaste del empresariado. Ya, pero acá tengo que su padre es don Álvaro Novoa, 5 veces postulante a la presidencia del Ecuador. O sea, él no lo consiguió, pero Claro. el hijo sí. Ya, y la mamá es Anabela Asín, doctora y figura preponderante en las elecciones. O sea, ahí la mamá lo apuntaló y, o sea, anduvo con la maime para arriba y abajo. ¿Viste? Bueno, lo que, ¿sabes, Jorge? Sí. Primero, como dato curioso, este señor Novoa nació en Miami Wow. y tiene estudios en Harvard, según entiendo, y también en la Universidad de Nueva York. Sí, acá, mira, acá los Estudio tengo, de mira, verdad. te los doy. Dice, estudió Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y un título de Administración Pública de Harvard Kennedy School y una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la Universidad George Washington. O sea, este no estudió en ninguna universidad ecuatoriana. Claro, es un tipo, o sea, de preparado lo es. No, pero formado afuera, a eso me refiero. Todas sus formaciones Sí, claro. hasta afuera. ¿Te fijas? Ahora, Mira, fíjate tú, Jorge, en el dato freak también de las votaciones, Daniel Noboa no aparecía en ninguna de las encuestas en la primera ronda, en ya, ninguna. Y aparece como segundo lugar por lejos, ¿ah? Muy lejos de la primera. Luisa González sacó 33,61% de los votos en la primera ronda ya, y Daniel Noboa saca un 23,47, 10 puntos más abajo. claro, Pero el candidato fue como que el que recibió la mayoría de los votos del candidato Villavicencio, aquel que fue asesinado. claro. Y además me contaba que en aquella últimas debates y cosas así, hubo algunos errores de otro candidato, Sossenholzer, no sé no me acuerdo exactamente qué errores, que eso provocaron un vuelco hacia Daniel Noboa y salió sorpresivamente en segundo lugar. Y se sabía en realidad que iba a haber una segunda ronda, lo que no se sabía quién iba a ser el segundo detrás de Luisa González. Y salió él sorpresivamente. Y bueno, ahí está él. En ningún caso es la consecuencia de Lazo. Una de las cosas que también me dejó claro nuestro corresponsal que tenemos allá, Abel, Ya, me dijo que Lazo ni siquiera había dejado una herencia política. O sea, uf. nadie quería asociarse con ser el sucesor de Lazo o ser el delfín de Lazo. Nadie quería, es que me tienen el lazo. Es así el desgobierno que deja el candidato Lazo, que dicho sea de paso, hace pocas semanas tuvo una reunión Ujú. como líderes conservadores, líderes liberales en Argentina, junto con Macri, con Piñera y creo que con el expresidente colombiano Iván Duque. Ahí Y a está, propósito de po. eso, Puro innombrable en ¿ah? esa foto, puro innombrable en esa foto, ¿qué quiere que le diga? Oye, y a propósito de Argentina, ¿usted anduvo en Argentina? Pues no nos ha contado nada, pues. ¿Ah? Sí, pues nos quedan poquititos minutos. Dile nomás. La próxima ¿Ah? semana son las elecciones en Argentina. La primera ronda, lo que pasó hace un mes, fueron las PASO, las Ya, primarias. las paso, sí. ¿Mm? Ahora van a primera ronda, van 5 candidatos, un candidato de la extrema derecha, que sería el Peluca Milei, un candidato de la derecha macrista, que sería la derecha piñerista, así que podemos decir algo semejante acá, que la señora Bullrich, Ujú. un candidato socialdemócrata, que es un político peronista de Córdoba, un candidato del gobierno, que es el actual ministro de Economía, el señor Massa, y una candidata de extrema izquierda, trotskista, no me acuerdo en este momento cómo se llama, Bárbara algo. Serían 5 los candidatos entonces que van, pero esos 5 hay 3 que están peleando lo que hasta ahora se habla del paso a la segunda ronda. Todos dan, las encuestas actuales dan, y si tú conversas con la gente en Argentina, con el tipo del café, con el tipo de la pizzería, con El el tipo del taxista. taxi, el taxista, que el taxista es el que te habla del fútbol y te habla de la política. Bueno, Claro. y también a raíz de lo que salió ayer en un programa Ujú. de informe especial, muy interesante que Sí, hizo el periodista Pavlovich, Santiago Paulich. ¿Mm? fijo que el primer lugar lo saca Milei.
La El más duda es si gritón, la el más alcanza o gritón. no. Es que no es por solamente eso, Jorge, ahí te voy a Sí, desarrollar sí, un poco más la idea. La duda es si le alcanza para ser más del 50%, más del 45%, porque con eso saldría elegido. ya. Allá no es el 50%, es más del 45%. Pero si no, ¿quién va a ser el segundo? ¿Quién lo va a Mm, acompañar, como le dicen los argentinos, balotage? Ellos que son tan nacionalistas le hablan de balotage, no hablan de segunda vuelta, de segunda ronda. Y ahí está la disputa entre la candidata del ex gobierno de Macri, Bullrich, una ujú. mujer muy polémica, que tiene un historial político bastante rico en cuanto a experiencia, pero muy variado en cuanto a la tienda política en que estuvo. Se le acusa de haber sido montonera en los tiempos Ya. de la dictadura argentina, del proceso, como le llamaron los argentinos. Luego fue ministra de Seguridad del frustrado gobierno o del presidente de la Rúa. De la Rúa, ya el corralito. ¿Ah? Y después fue parte del gobierno de Macri. Es decir, pasó de la izquierda, montonera, sí que es cierto, pero ella A la militaba derecha. en los montoneros, pasó a la derecha, pero así, sin asco. Algo así como Roberto Ampuero. No sé si te acordáis de ese personaje, el que fue canciller más corto en la historia de Chile. Sí, sí, el de los años verde oliva, sí, claro que sí. Pues. Ella es Bullrich. Y el otro candidato es el ministro de Economía, el señor Massa, que es el ministro de Economía, El al quien delfín acusan, de. ¿Ah? claro, a quien acusan de la crisis actual. O sea, los Claro, argentinos están lejos de salir de esa hiperinflación que tienen. Tienen una inflación del 120% anual. El último mes fue una inflación del 12%. Nosotros cuando tuvimos 12% de inflación en el año en Chile, estábamos en crisis. claro, que El mes entró a pasado en carear. Argentina fue un 12%. Mm. Y el presidente de Economía se está presentando a la presidencia. Y curiosamente, con muchas Hay que posibilidades, tener cara, hay que tener sí, y con personalidad. muchas posibilidades, Jorge, de pasar a la segunda ronda. Son cuestiones que Mm. realmente no se entienden. Es Es un país que de es que realismo no somos mágico. argentinos, no somos argentinos, por eso no lo entendemos. Y ¿Mm? curiosamente, en las PASO, el primer votado fue Milei, el segundo votado fue Massa, es decir, el ministro de Economía del peor gobierno de la historia, según lo que dicen muchos argentinos, Ujú. y le gana a un gobierno que a la derecha fue un gobierno muy exitoso de Macri, pero que definitivamente a No la le llega gente a lo la acusa a gente. Macri de toda la deuda que tienen actualmente con el Fondo Monetario Internacional, que es como un elemento recurrente en las discusiones políticas En argentinas. Argentina. Ahora, ¿qué pasa, George? Que en Argentina están, no hasta aquí, están hasta acá. Mira, me salgo de la pantalla de los políticos tradicionales, sea de izquierda, sea de derecha, sea peronista. Los peronistas son, tú sabes, hay peronistas de derecha, peronistas de centro, peronistas socialdemócratas, peronistas de En izquierda, Argentina no peronistas de hay todos lados. comunistas, socialistas ni nacionalistas, son todos peronistas. Es algo difícil de entender, Sí, el pero justicialismo. lo que están tan hastiados en que están a punto de votar y ellos mismos saben, por un loco. Pero ayer lo decía una señora en la calle que fue entrevistada por Pavlovich, la única forma de salir, como dicen ellos, de este quilombo es Este con un loco. quilombo. Claro. Entonces, Ah, es un país realismo mágico, es la locura que te vas a sacar de la locura en que estás. Eh, bueno, hay opiniones encontradas claramente, muchos lo tildan de un loco, un desquiciado. El tipo es un economista exitoso, en mi opinión personal es un economista aquí en Chile, sin ser ideológicamente afines a ellos, pero hay economistas neoliberales muchísimo más brillantes que lo que es Milei, por ejemplo, y lo difícil que va a tener que hacer es poder implementar su programa de gobierno, porque es un programa realmente extremista para lo que está viviendo Argentina. Argentina en estos momentos, fíjate tú, Jorge, salió ayer el dato, ya. este gobierno actualmente es el que más plata invierte en la gente y sin embargo el que tiene el mayor índice de pobreza. Es algo que tampoco se logra entender. La corrupción es brutal allá en Argentina. Las platas que se van de un político a otro político, un candidato a otro candidato, es una cuestión que aquí en Chile, Los maletines, afortunadamente, tampoco. y los guardan en la iglesia la plata. También, ¿te acordás? Claro. Me acuerdo Pero de ese esta detalle. cuestión, mira, Mm, hablamos que de Ecuador,
el problema de la seguridad afortunadamente no está en Chile todavía y espero que no llegue. El tema de la corrupción argentina tampoco está en Chile y todavía y espero que no llegue. Hay mucho que decir de los argentinos. Vámonos a un corte, Jorge. Terminamos con este tema de Argentina y nos metemos en frentón con lo que es Israel. ¿Te parece? Con lo que ha pasado esta última semana, por supuesto, estamos preparados. Vamos al corte entonces y ya volvemos. Estamos a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 Sapien TV. Y para participar por ese libro, que ¿cómo se llama, Jorge? Los excluidos, de Los Elfried excluidos, por favor, Jelinek, Premio Nobel de mándanos al Literatura WhatsApp 2004. algún dato de algún recuerdo de algún profesor que tú quieras hacer algún recuerdo y alguna memoria. Aquí ya Jaime Reyes me dejó una anécdota, así que la vamos a poner a la vuelta. Vamos y ya La vuelta, volvemos. la primera. Estamos de vuelta en el último bloque del programa de hoy, 16 de octubre del 2023. Son las 19:06 y estamos a través de www.radiohoy.cl y también del canal 194 de Sapien TV. Jorge, antes de seguir con lo que teníamos pendiente, que estábamos hablando de Argentina, teníamos que terminar de eso. Nos llegaron algunos aportes de nuestros auditores. Clara Araya, a propósito de lo que estábamos hablando de Ecuador, nos dice, si el nuevo presidente de Ecuador se formó en el extranjero y forma parte de la élite, ¿conoce su país? Pregunta ella. ¿Es bueno un gobernante preparado en lo académico o es mejor uno con experiencia vivencial? Tal vez un poco de ambos. Mira, tiene razón, Clary, es una forma de verlo. Démosle un año y medio al cabro. Jaime Reyes, perdón. A Jaime Reyes, ¿qué dice? Nos cuenta Jaime? una anécdota muy divertida, mira. Vamos, Un Jaime. compañero de banco, dice Jaime, se estaba quedando dormido mientras el profe hablaba. Y me dice, ¿qué dijo el profe? Que te vayas para afuera, le contesta Jaime, lo cual era falso. Mi compañero se para y el profe le pregunta, Toledo, ¿para dónde va? Y Toledo le responde, pero si me echó de la sala, po. El profe le dice, ¿cuándo lo eché? Ya, váyase para afuera. Y yo, dice Jaime, muerto de la risa. Aquí hay otro recuerdo. Don Luis Rojas, un auditor y un amigo, muy gran amigo mío, que siempre nos ayuda con sus datos. Él quería que dijéramos, a propósito de la visita de Boric en China, que dijéramos, ¿cómo se dice en chino esta cosa? ¿Cómo se dice en chino esta otra cosa? A él le gusta reírse con nosotros. Me dice, muy bueno y agradable, muy bonito y agradable el programa. Creo que debemos ser justos y considerar que el mejor profesor es y será siempre el que te enseñó las primeras letras, el que te enseñó a leer. Casi siempre uno se olvida. Y le pregunto, ¿se acuerda su nombre, Lucho? Y me dice, no, siempre lo olvidamos. ¿Quién te enseñó a leer a ti? A mí, la tía Ruth Rojas. La tía Ruth en Kinder, claro. Pero te cuento una anécdota. No, Ruth Ábalos de Rojas. Ruth Ábalos, claro, de veras, sí, pues, de veras, Ruth Ábalos. Ya, la tía Ruth. Yo llegué a Kinder, pero yo ya sabía leer porque me enseñó mi hermana. Mi hermana siempre quiso ser profesora, entonces practicaba conmigo, yo cabro chico ahí no cachaba nada, y ella agarraba las revistas de monos, sobre todo los Condoritos, ponte tú. Ya, no, en ese tiempo eran el Disneylandia, Tribilín, el Pato Donald, ¿te acuerdas de esas revistas de Pincel? Eran el Zigzag primero, después Pincel. Claro, fantasía. Entonces, y me las leía, ¿te fijas? Y ahí fui contando las letras, así que cuando llegué al Kinder del Claretiano, yo ya sabía leer, ¿ya? Pero por Dios que me gustaba el silabario hispanoamericano con esos hermosos dibujos de Coré, gran dibujante del Peneca, unos dibujos hermosos, ¿te acordás? Que se Pape, Pipo, uno que la gente le decía el silabario del ojo. Ese más antiguo, el silabario del ojo anterior, ese es el método Mata. ¿Ya? El silabario Mata. Yo me acuerdo que al silabario hispanoamericano le decían el del ojo, por lo menos yo así lo conocí, porque también salía el ojo con dibujado. Oye, Pablo Bueno, a ver, nos hace un recuerdo, que te vas a reír tú. Recuerdo una anécdota de un compañero malo para las matemáticas. Por mala suerte él lo llamaron de improviso a la pizarra y como era lógico le pusieron un 1. Mi compañero, en su desesperación, hizo un amago de desmayo, casi cae encima mío, ya que yo me sentaba en primera fila. Todo esto generó caos en la sala, más aún mi compañero salió corriendo de la sala arrancando. El profe asustado pidió que lo fuéramos a ver y que le dijeran que no le pondrían el 1. Otra oportunidad. ¿Te acuerdas de ese alumno? Pienso que ese alumno debe haber estudiado teatro en vez de historia, ahí se desperdició. Sí. Pero se consiguió el objetivo. Gracias, don Alejandro Ruz, por darme otra oportunidad. Igual
Ya, otra oportunidad. Bueno, Lucho Rojas se acuerda del ojo, po. Me dice, mejor silabario el del ojo. Sí, ese era el silabario mate, porque yo lo tenía por ahí, si era de mi mami, pero el que Ya, nosotros pero aprendimos era aprovechemos el el tiempo. silabario hispanoamericano. Ya, pongámonos A- serio ahora porque el tema que viene ahora es serio. ¿Qué quiere que le diga? Aprovechemos el tiempo. Vamos, sigan mandando sus aportes. Ya tenemos Por supuesto. 4 aportes. Están participando Jaime Reyes, Clara Araya, Luis Rojas y Pablo Bueno. Están participando por el libro que tiene Jorge. Para cerrar el cuento, entonces, próximo domingo, elecciones en Argentina. Lo más probable es que ninguno de los candidatos gane. Y también lo más probable es que pase a segunda ronda Milei con Massa o con Bullrich. Ahí está la disputa. El caso de Milei es un fenómeno digno de apreciar y no es por ideología, es por saturación con el medio político actual, Jorge. Claro. La novedad, pues, la Vamos novedad. en... Vamos a ver cómo le va con la novedad a los argentinos. Ah, y otro dato. Un A ver. taxista me decía, ningún gobierno no peronista, desde el retorno a la democracia, ha terminado su mandato. Acuérdese de Alfonsín, me decía, y acuérdese de la Rúa. Buen dato. Y Milei no es peronista. No, pues y él dice que los golpistas eran claramente no peronistas, los golpistas son los peronistas. Chúpate esa. No, sí. Oye, hablando de Milei dijo que si él ganaba iba a llevar la embajada de Argentina a Jerusalén. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo, porque la Biblia dice así. Y le salió todo un lado así medio evangélico bíblico y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. A Jerusalén. propósito de eso, ¿por qué Jerusalén? Ya, Jorge, usted que es el profesor, de las primeras palabras, mientras aquí nosotros podemos opinar respecto a lo que está pasando en Israel en estos Exacto. momentos. Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que está pasando, pero vamos a hacer un breve resumen. Le contamos a nuestros amigos auditores, creo que lo dije en el primer bloque. ¿Le podríamos pedir a Juanito que proyecte mi pantalla? De hecho, mira, usted se está viendo ahí unos mapas espectaculares que nos van a servir para aclarar esta historia. Bueno, todos ya fuimos sorprendidos brutalmente, ¿no es cierto?, de las horrorosas imágenes del sábado anterior, en donde cuando se cumplían justo 50 años ya de la guerra del Yom Kippur de 1973, conflicto en donde Israel enfrentó el ataque combinado de Siria y Egipto, ¿ya? Y después de una serie de combates más o menos duros, Israel logra ganar este conflicto, pero a un costo enorme. Tan enorme que después de la guerra del Yom Kippur del 73, el ejército israelí tuvo que cambiar. Y aquí tengo, por ejemplo, este librito que ustedes les estoy mostrando acá, ¿no es cierto?, donde nos habla de las fuerzas de defensa israelíes desde 1973. ¿Ya? O sea, tuvo que cambiar la doctrina militar, tuvieron que reorganizarse, tuvieron que hacer todo de nuevo, ¿ya? Porque Israel fue sorprendida. 50 años atrás, en 1973, en este famoso conflicto del Yom Kippur, una fiesta, ¿no es cierto?, judía, ya fueron sorprendidos. ¿Ya? Pero ahí ahí está la doctrina militar israelí que dice de que Israel tiene derecho a defenderse. Y no solo tiene derecho a defenderse, si Israel no se defiende, desaparece. O sea, toda guerra que lleva a cabo Sahal, que es el ejército israelí, ya es una guerra ya por la supervivencia. O sea, los israelíes no están peleando por un objetivo X o por un territorio, un pedazo de tierra más o menos. Ellos están peleando por la supervivencia del Estado de Israel. Entonces, eso es una tremenda motivación, o sea, para entender por qué algunos pueden pensar que sobre reaccionan, pero sabemos que a partir de 1973, hace 50 años, la nueva doctrina de las Fuerzas de Defensa de Israel apuntan a eso, que Israel no puede dejarse sorprender, no puede dejarse golpear, ¿ya? Y el que lo haga recibirá su castigo. ¿Te fijas? Entonces, y lo hemos visto en las declaraciones de Netanyahu ahora, lo hemos visto en las declaraciones de los ministros, ya unos discursos durísimos. También hay que reconsiderarlo en Miguel, que gobierna en estos minutos el Likud, ya que son de extrema derecha. ¿Te fijas? Entonces la extrema derecha es la que está gobernando en Israel, ¿ya? Y incluso yo creo que este ataque del Hamas le cayó pero como anillo al dedo, porque no estaban teniendo un buen gobierno, ¿ya? Y ahora han aprovechado todo este del ataque para hacer un gobierno de unidad nacional, y aquí se olvidaron todas las peleas políticas en Israel, todos, desde los judíos ortodoxos hasta los más izquierdistas, todos ahora están unidos detrás de Netanyahu porque Israel ha sido atacado. Te quiero hacer una corrección. No es un dígame. gobierno de unidad nacional, es un gobierno de emergencia. Eso, bueno, de emergencia. Gracias por la justamente eso marca la diferencia, Jorge, porque Netanyahu estaba viviendo serios problemas políticos. Acuérdate tú que habían protestas semanales contra una reforma judicial que él estaba propugnando, y esa reforma que permitía que ciertos delitos por los cuales se podía acusar a Netanyahu iban a quedar fuera
de ser considerados delitos y lo iba a eximir entonces a él de toda culpa. Lo que estoy mostrando aquí, Jorge, y es lo que para que la gente entienda un poco, estos son los mapas, este es el mapa actual de Israel. Israel es todo lo que tenemos en azul. En azul Lo que oscuro, está ¿ya? en un azul más claro son terrenos que están ocupados en estos momentos por Israel, por ejemplo, lo que está aquí en la frontera con Siria, los Altos del Golán, lo que Bien. está acá en la frontera, esto es Jordania, la Cisjordania. frontera con Jordania Ahí está. es lo que Ah, es Cisjordania, esto es ajá. Jordania Bien. y esto es Cisjordania y esto es Gaza, La que franja de si bien Gaza. es cierto, aparece acá como bajo la Autoridad Nacional Palestina, no es así. La Autoridad Nacional Palestina ejerce un gobierno y hay un gobierno palestino en la zona donde están de verde, Ahí en pero Ramalá. ¿Mm? exactamente aquí en la franja de Gaza hay una mayoría de un grupo político y militarizado, grupo guerrillero, que es Hamas. Hamas no es la Autoridad Autónoma Palestina, no es lo que venía haciendo la OLP. Hamas es un grupo dentro de Palestina y ellos están gobernando en Gaza. ¿Y gracias a qué están gobernando en Gaza también, Jorge? Hay que decirlo. Gracias a un apoyo que le dio Netanyahu hace algunos años. ¿Para qué? Para dividir a la Autoridad Palestina. Exactamente. Sí. Con ese objetivo se apoyó a Hamas y mira lo que ha pasado ahora. Para terminar, Jorge, con esta pura idea, Netanyahu en estos momentos también está teniendo problemas y hay cuestionamientos a los tres servicios secretos que tienen los israelitas porque no pudieron prever el ataque jamás. Sin embargo, hay imágenes donde se ve la práctica que estaban haciendo los grupos extremistas de Palestina, jamás, y sin embargo el gobierno de Netanyahu aparentemente obvió esa amenaza, algo muy semejante, mira, con lo que ocurrió, Jorge, con Bush y el atentado a las Torres Gemelas. Y le Acá cuento tenemos, otra cosa. Jorge, Y le cuento otra cosa para complementar lo último. 10 días dígame. antes del ataque de Hamas, ¿ya? Egipto previno a Israel. Ya. O sea que más encima, o sea, todo, con lo que tú señalaste de que Netanyahu ignoró todo, ignoró incluso el aviso de un estado árabe, de Egipto, de que sí había un ataque. Lo que pasa es que Egipto no sabía cuándo, la fecha, ¿te fijas? Pero que estaba preparándose el ataque. Y también no lo consideraron. ¿Ya? Si El tú me dinero que preguntas, invierten los israelitas en su defensa, por lo israelíes, que tú hablaste antes de la doctrina, es una millonada. Y más aún lo que invierten en su inteligencia claro. es una millonada que uno le cuesta entender a uno cómo no fueron capaces de prever lo que estaba pasando con un grupo, digamos, es un grupo minoritario, es un grupo terrorista, extremista, pero no es un Estado. Esto no es una guerra de un Estado contra otro Estado. No. Esto fue un ataque de un grupo terrorista a territorio, quizás al territorio más protegido del mundo. Claro. Aquí tenemos, Jorge, cómo fue evolucionando, una cronología, cómo fue evolucionando el Estado hebreo. Este es el año 47, cuando el plan de la ONU de partición les da estos territorios a Israel, al Estado de Israel, que son No, las tierras pero, azules. sí, pero no, todavía no existe el Estado de Israel. Todavía no existe. ¿Ya? Correcto, Para que, es el Estado el año, hebreo. claro, el año 47 existe un territorio que se denomina Palestina. ¿Ya? O sea, todo eso azul y verde que vemos ahí, eso era Palestina. ¿Ya? Y estaba bajo mandato británico. O sea, desde la Primera Guerra Mundial, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando se terminó el Imperio Turco Otomano, ya Palestina quedó bajo mandato británico, así como el Líbano quedó bajo mandato francés, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, Mira, los aquí, británicos en Palestina se encontraron con la siguiente situación, ya que terminada la Primera Guerra Mundial, los británicos permitieron ya el retorno de judíos a Palestina, ya por una declaración que nosotros lo comentamos años atrás en unos programas, que fue la famosa declaración Balfour, un diplomático británico que estableció que sí, los judíos tenían derecho a volver a Palestina, ya, y tenían derecho a formar un Estado. O sea, Gran Bretaña les dio la autorización. Entonces, para 1947, fíjate, 30 años después, porque la declaración Balfour es de 1917, 30 años después, no solo habían llegado unos pocos judíos, habían llegado muchos grupos judíos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya, y que vivían en granjas colectivas, los kibbutz. Y como estos kibbutz eran atacados constantemente por los árabes musulmanes que no estaban de acuerdo con esta inmigración judía, ya, es que ellos organizan la Haganá, la defensa se denomina en español, ya, y ese es el origen de lo que va a pasar el año 47. O sea, se estaban preparando para un conflicto mayor. aquí Dime. entonces, como tú dices,
el plan del 1947, que es el plan de las Naciones Unidas de Exacto. partición del mandato británico a Palestina, digamos entre paréntesis que esta infografía la saqué de una página que se llama El Orden Mundial, Ujú. que es una página muy interesante y que hicieron esta infografía que lo encontré maravillosa. El año 47, entonces, el plan era la zona verde, el Estado árabe, Exacto. que limitaba al norte el Estado árabe con el Líbano, El Líbano. la zona azul, el Estado hebreo, que Exacto. limitaba al sur con Egipto, que limitaba al este con, en ese tiempo, Transjordania y Transjordania, también claro. con Siria. Aquí está la Franja de Gaza y aquí había una unión a este otro terreno, pero lo otro destacable, en este caso, Jorge, es que Jerusalén era una zona internacional. Eso es lo que decía el plan del 1947. Luego, en el Exacto. 48, se produce la independencia de Israel y hay una oposición árabe al plan de las Naciones Unidas y se produce la primera guerra árabe-israelí del 48 al 49. El 49, Egipto ocupa Gaza y Jordania se anexiona a Cisjordania y Jerusalén Exacto. Este. Entonces Y queda ahí el mapa paremos, así, exacto, ahí detengamos en el segundo mapa, súper breve, súper breve. ¿Ya? por favor. Las Naciones Unidas, en la Declaración 181, establece un Estado árabe y un Estado judío. ¿Te fijas? En Palestina. O sea, cuando hablamos de Palestina, recordemos que estamos hablando de una expresión geográfica, ¿ya? Una expresión que fue creada en la época del Imperio Romano. Como castigo de las grandes revueltas judías, los romanos eliminaron el nombre de Judea, ¿ya? Que así era se llamaba la provincia Judea, y le cambiaron el nombre de Judea a Palestina. Eso lo hizo el emperador Adriano en el año 130, 131 después de Cristo. Entonces, a partir de ahí que se conoce como Palestina el territorio, ¿te fijas? ¿Ya? El ex territorio Judea. ¿Qué pasa? Entonces que la Nación Unida establece dos estados, uno árabe y uno judío. ¿Ya? Pero los árabes, y aquí viene el tema, los árabes no aceptaron esta partición. O sea, los árabes fueron los primeros en rechazar la declaración 181, que fue votada en la Naciones Unidas y que recibió los votos necesarios. Es verdad que los países árabes votaron en contra, pero perdieron la votación. Entonces la Naciones Unidas estableció Ahora, ¿por qué los árabes votaron en contra? Porque encontraron que le habían dado mucho territorio a Israel, o sea, a los judíos, demasiado territorio. ¿Ya? Y en realidad lo que quisieron hacer las Naciones Unidas fue hacer un reparto equitativo. Te fijas, salomónico, miti. ¿Y por qué? Porque la inmigración judía, para 1947, era mayor aún, pues, después del holocausto en Europa, por la Segunda Guerra Mundial, era mayor aún la cantidad de judíos que querían llegar a Palestina. Tanto así que los británicos se lavaron las manos. Los británicos dijeron, ¿saben qué más? Nos retiramos y los dejamos solitos. Y ese fue el momento en que los judíos se dieron cuenta que si no se organizaban con la Haganah y las otras fuerzas militares, los árabes iban a barrer con ellos, porque los árabes no aceptaron un Estado judío. O sea, en el fondo, los árabes no reconocieron la Resolución 181. Y al no reconocerla, pensaron que era fácil empujar a los judíos al mar. Un año después, o sea, después de un año y algo de guerra, para 1949, no solo ya no existía el Estado árabe, ¿ya? Sino que el Estado judío, que había sido fundado en 1948, ahora era más grande, tenía más territorio, tenía continuidad territorial. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el Estado árabe? ¿Ya? Porque igual quedaban territorios, que eran la Franja de Gaza y Cisjordania. La tomaron los mismos árabes. O sea, los jordanos se aprovecharon del pánico, los egipcios se aprovecharon del pánico, y aquí los únicos damnificados fueron los palestinos. ¿Ya? Y damnificados por lado y lado, porque tanto por Israel, que ocupó más territorio, como por sus primos árabes, o sea, egipcios y jordanos, se apropiaron del Estado palestino, del territorio que le correspondía Aquí a Palestina. justamente, tal como tú dices, está graficado. Esto verde era lo que podíamos llamar el territorio árabe, dice aquí, pero podríamos Exacto, hablar de claro, Palestina. exacto, Ahora pasó a ser esto rojo de exacto. Jordania, Y incluido claro, Jerusalén. Acá, lo verde del norte pasó a ser Estado israelita. claro, Haifa. Este verde del sur, digamos, del suroeste, El Negev, claro, puro pasó a desierto. ser israelita. Ajá. Y esto verde de Gaza, que ya no es árabe, sino que ya pertenece a Egipto. Bueno, Este es son el árabes, mapa pero egipcios, del claro. 49. No, no, pero no árabe, como dijiste tú, de los palestinos. No palestino, claro, sino que Egipto se aprovechó del Esto pánico. fue el mapa hasta el año 67. ¿Y qué pasó en el 67? La guerra de los 6 días. Que contamos en el Israel programa, claro. ocupa Gaza, ocupa Cisjordania, Sí, Jerusalén, por supuesto. Sinaí, y los Altos del Y Golán, los altos del Golán, claro, que están acá con arriba, Siria. en el, en Exacto. el, en el límite con Siria. Esa es la Eso famosa pasa en el guerra de año los 6 días, 67. claro. Y después, bueno, ¿qué pasa entre medio? El 73, lo que tú ibas a hablar, la guerra de Yom Kippur y la crisis del petróleo. El 78 vieron los acuerdos de Camp David, cuando en ese tiempo el presidente era Jimmy Carter,
con Menachem Begin y Anwar el Sadat. ¿Te acordáis de Anwar el eso? Sadat, claro, por supuesto. Eso De fue el hecho, año 78. claro, tengamos un minutito de no, súper breve. ¿Ya? Después de la guerra de Dale. los 6 días, después de la guerra de los 6 días, vemos que Israel ha ocupado harto territorio. ¿Ya? Y ahí, por supuesto, que viola todas las convenciones de las Naciones Unidas. Y lo que reclaman hoy día, que dicen que Israel debe retirarse de los territorios, su origen está acá, en el 67, con la guerra de los 6 días. A esos territorios se refieren. ¿Ya? Israel, como tú lo señalaste muy bien, por los acuerdos de Camp David, al final va a devolver el Sinaí a Egipto. ¿Te fijas? ¿Ya? Pero Gaza va a quedar siempre ahí. ¿Te fijas? ¿Ya? Y el tema de la Cisjordania, Israel, aunque es un territorio de ocupación, va a empezar a colonizarlo, va a empezar a formar colonias. Algunas espontáneas, o sea, los mismos judíos empiezan a instalarse, pero con la venia, o mejor dicho, con la vista gorda del gobierno de turno. Y los altos del Golán, ahí Israel se los va a conservar por un tema militar, porque los altos del Golán le dan una ventaja militar, como el nombre lo indica, altos, ya para controlar todo lo que viene después. O sea, desde los altos del Golán ellos controlan lo que pasa en Damasco. Están a tiro de cañón de Damasco ahí. Por eso que Correcto. es muy estratégico. Ahora lo que viene, Aquí, lo que señalas tú, que después del acuerdo Camp David, da la impresión de que Israel y los árabes van a empezar a negociar, ¿ya? Pero el camino va a ser largo y difícil, po. Ya tenemos la primera intifada, Jorge, por ahí aparece, dime. aquí me quiero detener en lo que dijiste tú, que lo pasamos, lo soslayamos. Sí, Israel había ocupado la península del Sinaí, claro, en que la guerra civil. es un inmensa terreno, Uh-huh. y que tal como dijiste tú, el 78 con los acuerdos de Camp David, lo devuelve. Y al Claro, año 2000 tenemos este mapa, pero entre medio también el 82 se produce la primera guerra del Líbano, sí, el claro. 87, lo acabas de mencionar tú, la Primera primera intifada, intifada, claro. pero aquí me quiero detener en el 93, los acuerdos de Oslo y creación de la Autoridad Sí, Nacional Palestina. exacto, Esto es un gran acuerdo donde los israelitas reconocen a la OLP, o a la Organización de Liberación de Palestina, como un ente para conversar con ellos, exacto. reconocen a Yasser Arafat Como el y se líder. sienta en la mesa el primer ministro de la época, que es Isaac Rabin, Isaac Rabin, pero claro. quien tuvo mucho que ver, bueno, se sientan en la mesa y están mediados por Bill Clinton, ¿no? Sí, sí. Pero, pero el que logra todo esto, el precursor de todo esto detrás de las sombras, es Shimon Peres, canciller del gobierno israelita, Jorge. Exacto. Es que mira, otro minutito, súper breve. Ya, el primer paso lo dio Egipto, después, ¿no es cierto?, de la guerra de Yom Kippur, ¿ya? Y con los acuerdos de Camp David, en donde Anwar el Sadat, para negociar con la devolución del Sinaí, reconoce el Estado de Israel. Entonces, el primer país árabe en reconocer el Estado de Israel. Lo va a buscar porque lo Claro, asesinaron, ¿te acuerdas? Lo asesinaron en un desfile militar. Ya, pero fue el primer país árabe en reconocerlo. Después, el segundo país que va a reconocer a Israel es Jordania. Porque Jordania es súper práctico. Dijeron, Israel es nuestro vecino y lo va a hacer siempre. O sea, están ahí ya. O sea, no los vamos a buscar al mar ya. ¿Te fijas? Así que Jordania. Y ahí empieza, digamos, Jordania, incluso el que está moviendo la cuerda ahí para que los palestinos conversen, ¿ya? Porque la OLP que se había formado en los años 60, antes de la guerra de los 6 días, ya había tomado lo mismo de Hamas, había tomado la misma actitud, ¿ya? De no reconocer a Israel y atacarlo por todos los medios, con terrorismo, te fijas, y tenemos ahí casos notables, la operación Entea, etc. Ya, pero para hacer corta la historia, ya, cuando los palestinos se sientan en Oslo a conversar con Israel, Israel les dice, pero ¿qué ganamos? Israel le dice un reconocimiento y tierras que pueden ellos gobernar. Pues en este caso, ya en el fondo los palestinos van a recuperar las tierras originales, Cisjordania y Gaza. Pues. Esa era la idea. ¿Te veías? ¿Ya? claro. Y por eso que los acuerdos de Oslo son tan interesantes. Pero aparece este personaje Netanyahu, ¿ya? ¿Te acuerdas que va a la explanada de las mezquitas, provoca a los árabes? Viene la segunda intifada del año 2000, tenemos nuevamente esta situación tensa. ¿Te fijas? Un Israel que en vez de seguir negociando con los árabes, empieza a tratar de ocupar el territorio de los árabes y que se vayan nomás. O sea, que es la otra teoría. ¿Te fijas? O sea, Justamente aquí se señala este mapa del año 2000 a la actualidad. ajá, hasta ahora, claro. Tú bien nos dijiste, el año 2000 la segunda intifada, el Ajá, 2005 se produce una retirada de Gaza, el 2006 la segunda guerra del Líbano, claro. y el 2008 la operación plomo fundido sobre Gaza, se retoma Gaza, o sea, se ataca Gaza, digamos, mejor dicho. Mira, de hecho, esa operación promo fundido es casi calcada a lo que vamos a ver ahora, por lo que Y estamos viendo ahora. el, ¿Mm? el 2014 Israel se proclama Estado-nación judío, y Estados Unidos, aquí viene la primera, y tiene relación Esto con lo fue que dijiste tú respecto a mi ley, con Trump, traslada su embajada a Jerusalén, claro. que hasta siempre había sido considerada como un territorio internacional, Exacto. y ya con eso lo hace posesión.
el Estado judío, el Estado hebreo o Israel hace posesión de él, y ya algunos países, no sé cuál más, Jorge, pero Estados Unidos, ahora Argentina, así que está mi ley, quieren colocar su embajada en Jerusalén, no sé cuál más. Hay Y el otro de América 2000, Latina, no me recuerdo cuál. sí, Paraguay parece, no sé. No lo sé. Pero este sería el mapa entonces, que lo verde está bajo la Autoridad Nacional Palestina, lo azul claro está ocupado por Israel, es decir, todavía están ocupados los altos del Golán Cisjordania y el y Golán, todavía claro. está ocupado la gran mayoría de Cisjordania en mezcla con la Autoridad Nacional Palestina y el resto es Israel. Breve resumen, muy breve, de lo que ha sido la historia, pero sí se pueden comparar por colores, gracias a los amigos del orden mundial, cómo fue ganando territorio Israel, un poco por la doctrina que dijiste tú, ¿ah? La defensa. Bueno, de hecho, en el programa que hablamos incluso me acuerdo bien de la reseña que se llamaba La lucha por la tierra prometida, y yo ahí hacía la historia desde Moisés, pues, ¿verdad? Cuando llegan ahí a la tierra prometida. Pero mira, el tema es el siguiente. Yo he estado escuchando mucho, he visto muchas las noticias, etcétera, y lo que estaba seguro es que pase lo que pase en Gaza, ¿ya? Y si este conflicto no escala, ojalá no escala más allá de esta guerra entre Hamas e Israel, ¿ya? Se retome el plan original, y es que nuevamente Gaza y Cisjordania sean el territorio de un Estado árabe palestino, ¿ya? Al estilo de los cantones suizos, así como dos estados en un territorio, ¿ya? Los árabes en Cisjordania y Gaza, ¿ya? Los judíos en el territorio que ya tienen, y que funcionen como los cantones suizos. Eso estaban, y dicen que ese era el plan de Donald Trump, ¿ya? Pero claro, con matices, como lo de Jerusalén. El tema es que, amigos míos, mientras los estados árabes no reconozcan a Jerusalén, o sea, a Israel, esto no tiene viso de solucionarse. Porque Israel siempre se va a sentir entonces amenazado y siempre va a aplicar palos, ¿vale? Y como lo está haciendo ahora con Gaza. ¿Te fijas? Yo quiero hacer la mención, Jorge, Sí, no nos olvidemos de Netanyahu. Netanyahu es un elemento disociador en la zona, claro, no, pues sí. como también lo es Hamas. Y quiero hacer un reconocimiento, los mencioné, los esbocé, a Isaac Rabin y a Shimon Peres, que Fueron fueron los hombres reales pragmáticos. precursores de la paz, en realidad, Sí, de los pueblos israelitas y los pueblos árabes. Isaac Rabin terminó, desgraciadamente, terminó siendo asesinado también. por alguien que no, Un fanático, desgraciadamente, no creía en la paz, no creía en la reconciliación de los pueblos, y por un fanático, un extremista de derecha, un fundamentalista ortodoxo, claro. un terrorista de derecha. Esa fue la muerte de Isaac Rabin. A ellos, Isaac Rabin tuvo reconocimiento también del rey de Jordania. El rey Hussein dijo: se ha muerto un amigo. Sí. Así se expresó un árabe respecto de un político hebreo. Y hay que recordar entonces que fue el Partido Laborista el que ahora estaba en oposición a Netanyahu y que también, digamos, no permitió el gobierno de unidad nacional. Sí permitió el gobierno de emergencia, que es De muy distinto. emergencia, claro, por estar bajo ataque. Bueno, como te digo, parece, ¿sabes qué? Es como que por ahí nuestro amigo Miguel que nos está escuchando debe estar riéndose y diciendo, la historia se repite, profe. No, Miguel, la historia no se repite, simplemente no aprendemos nada de ella. Porque yo cuando salió todo este ataque y veo toda esta situación que se está dando nuevamente en el Oriente Próximo, ahí entre Israel y Hamas, ¿ya? Y cómo Irán ahí aviva la cueca, ¿no es cierto? Con esto no reconocimiento, o sea, la negación total. Tú no existes para mí y por ende yo te voy a destruir y punto. ¿Te fijas? Y entonces le alimentamos la xenofobia del otro. Y parece un cuento de mar. Ahí alguien comentó, en las redes comentó, este es un conflicto de 2000 años y parece que no tuviera avisos de acabar. Y otro por ahí, el escritor Francisco Ortega, que lo leí por ahí, él comentaba que la historia en realidad la podemos llevar hasta la Biblia, donde están los hijos de Isaac, que fueron dos, Esaú y Jacob. Esaú el cazador, Jacob el pastor. ¿Ya? De Jacob después se va a llamar Israel. ¿Te fijas? ¿Ya? Y Bueno, ahí pero antes de eso entonces... está Abraham. ¿Para qué te digo? O sea, pero como eso. ¿Sabes lo que vamos a hacer, amigos míos? Jorge, despídase. Vamos a mandar las reseñas de nuevo para que se actualicen ahí, ¿ya? Y volver a leerlas. Bueno, me despido, nos pasamos un poquito. Gracias por su atención. Vamos a seguir conversando de estos temas el próximo lunes. Como siempre, don Luis Miguel, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a Juanito, el radio controlador, que nos dio estos 5 minutos más. Y mientras tú estabas conversando, Jorge, cerrando este tema, Juanito hizo el sorteo. ¿Quién se ganó Ah, el libro? ¿quién se ganó el Lo libro? ganó
Don Pablo Bueno. Participaron Luis Rojas, Jaime Reyes, Clara Araya y Pablo Bueno. Se lo ganó Don Pablo Bueno, así que se lo haremos llegar para que se saque una foto ahí con el señor también José Encina, cuando le hagamos llegar ese libro, se saquen una foto y puedan dar muestra de que sí entregamos los libros, como aún estamos debiendo el libro de Octavio Miranda. Un todavía no le abrazo, llegan, Jorge. por favor. Ya. No. Un abrazo, Jorge, que te vaya muy bien, muchas gracias. Gracias, Juanito, por la puesta en el aire. Gracias a la radio de hoy. Nos estamos encontrando el próximo lunes a las 18 horas. Chau, chau.